Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos aquí un día más. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a las personas que están viendo en este momento o están viendo ya la retransmisión, ya sea vía YouTube o en alguno de nuestros canales. Quiero darles, obviamente, las gracias por estar aquí un día más aprendiendo junto con nosotros. Estaremos hoy acá juntos viendo qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Veremos un poco el tema en lo que ha sido el cierre de los índices, materias primas, un poquito de tema de criptos, obviamente el calendario económico, qué nos espera para el día de mañana. Y posteriormente a esto veremos obviamente lo que más nos interesa, lo que más nos gusta, que son las gráficas. Así que vamos allá. Empecemos con, obviamente, ya sabemos que venimos siempre acá inicialmente a revisar todo lo que sucede con él, por ejemplo, los índices inicialmente. Bueno, durante el día de hoy, en lo que tiene que ver ya con el cierre y próxima apertura de Tokio y obviamente Sydney o en Australia, vemos que la mayoría de índices cerraron en negativo. Continuamos con este rally bajista, precisamente con este sell-off que veníamos teniendo a lo largo del tiempo, y aquí lo vemos precisamente en las gráficas, cómo ha venido bajando constantemente los últimos días el precio. El día de hoy cerramos con un promedio entre un menos 1.5 o menos 2% en la mayoría de ellos, siendo el único en positivo el dólar, el índice del dólar, con un aumento del más 0,56% en los últimos momentos. En cuanto al tema de materias primas, el día de hoy tuvimos una gran mejoría en todas ellas. Vemos como por ejemplo el petróleo o el crudo tiene un aumento de más del 4%, llegando nuevamente a nuevos máximos. Además de esto, el oro tuvo una gran recuperación el día de hoy y por primera vez durante el año 2022 llegó a zonas de sobrecompra en uno de sus indicadores como es el RSI. Esto pasó exactamente igual con la plata, el cobre, que también tuvieron un gran repunte durante el último día. Pero por el contrario, en el tema cripto, la situación parece no ayudar y parece no cambiar. Vemos como la mayoría de ellas han tenido disminuciones de más del 8 al más del 10%, siendo algo preocupante para las personas o inversionistas que les encanta el tema de las criptomonedas. Una de las grandes situaciones por las cuales está sucediendo esto es por lo vivido en Rusia contra Ucrania. Es ya bien sabido por muchos que Ucrania está utilizando mucho el tema de las criptos como precisamente moneda de transacción para que los bancos no puedan bloquear sus transacciones y demás. Vemos también que muchos inversionistas precisamente en temor a que haya una guerra o algo por el estilo, pues han decidido buscar activos de refugio, que son los más conocidos, y por eso vemos también repuntes en el oro o en el petróleo o en algunos otros activos tan positivos. Por eso es que también vemos un índice del dólar también que empieza a aumentar, porque los grandes inversionistas han buscado y prefieren los activos de refugio comunes a de pronto los criptos como se vio en algún momento. Pero veamos también qué tenemos en cuanto a nuestro calendario económico para el día que tuvimos el día de hoy y que nos espera para el día de mañana, día jueves. Entonces, bueno, el día de hoy, miércoles, pues no tuvimos la verdad gran noticia. No tuvimos algo que íbamos a afectar a mucho el mercado, más allá de pronto en la madrugada vimos al euro con el IPC subyacente en la zona euro, con datos la verdad estables, los cuales precisamente no afectaron en nada al mercado, pero durante el cierre de la jornada, cuando veníamos viendo las noticias de que Rusia empezó a hablar, de que Ucrania empezó a hablar también y demás a lo largo del día, y que Estados Unidos también estaba metiéndose allí, vimos grandes movimientos en el euro que empezaron, digamos, como a bajar, y así el dólar empezó a fortalecerse frente a muchas otras divisas. Ahorita veremos un poco en las gráficas. Para el día de mañana, noticia importante, bueno, tenemos por aquí precisamente eh, pues un anuncio, tenemos precisamente como un discurso, y esto nos indica que es un discurso. Ya sabemos, si ustedes estuvieron en el curso de nosotros, pues ya sabemos que los discursos cuando son noticias fundamentales son difíciles de predecir, no podemos hacerlo con exactitud, debido a que pues todo dependerá de lo que se diga en él. Tenemos precisamente el PIB, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado con ese dato. Y además también tenemos el tema de inventarios de petróleo. Recordemos que los inventarios de petróleo son el tercer día de cada mes. Perdón, de cada semana, el tercer día hábil de cada semana. Normalmente son los días miércoles, pero como el lunes fue festivo en Estados Unidos, pues se pasó para el día jueves. Esto puede impulsar aún más el precio del petróleo, que ya veremos ahorita. Pero bueno, continuando con esto y yendo ya a las gráficas, pues empezaremos con el tema de las criptos. Como se pueden dar cuenta, vemos que durante el día de hoy, pues tenemos un cierre
en negativo, como precisamente continúa en este caso el precio reposando sobre esta línea tendencial con la que veníamos desde ya anteriormente, desde noviembre del año pasado, como llegamos a un máximo desde precisamente durante el año, porque en enero que empezamos el año veníamos precisamente disminuyendo poco a poco hasta llegar a este mismo punto. Perdón. Entonces, aquí vemos precisamente una zona en la cual el precio empieza como a empezar a disminuir durante el día de hoy, durante el cierre de la jornada, vemos cómo ha empezado a bajar más de un 7%. Y para el tema de las criptos sabemos que eso es algo trágico. Vemos la última semana posiblemente cierres de más del 20% en negativo y esto sigue y continúa para las demás criptomonedas. Vemos el Ethereum también disminuyendo. Vemos por ejemplo el Litecoin también. Vemos a una de las criptos también que más conoce la gente, que es el XRP. Obviamente ese tipo de criptos como Shiba y Dogecoin pues no pasarán desapercibidas por esto. Cardano, que es uno de los proyectos que más se ha visto últimamente, que más le ha gustado a la gente también. Vemos como además de eso, la semana pasada hablábamos que precisamente esta era una zona importante, pero que había algo que revisar. Y es que esta zona anteriormente la había respetado y veíamos que formaba nuevos impulsos. Sin embargo, algo importante es que estaba por encima nuestra EMA 200, que es precisamente la línea roja, y que en este caso la situación era totalmente distinta, que aquí llegó el precio aun cuando quiso rebotar y quiso hacer de pronto un nuevo impulso. Al estar por debajo la EMA 200 ya nos indicaba que estábamos en un mercado bajista. Y efectivamente en este caso estamos rompiendo esa zona tan importante que de hecho no estábamos por debajo de ella desde febrero del 2021. Imagínense, hace casi un año no estaba, bueno, de hecho hace un año no estábamos por debajo de esa zona y volvimos o sea, retrocedimos todo, todo lo que había logrado durante un año esta criptomoneda. Tema de los índices, pues vemos precisamente un índice del oro, perdón, del dólar en recuperación. Vemos a un S&P 500 en mínimos brutalmente. Dense cuenta cómo estamos en mínimos en los cuales no estábamos desde mayo del 2021, cosa que es preocupante. Las grandes burbujas empezaron a reventar y si tú eres inversionista puedes ver esto como una catástrofe o sencillamente como una oportunidad realmente. Realmente es algo importante, entonces quiero decirles a todos ustedes que por ejemplo tienen que tener mucho cuidado con sus trades durante estos últimos días porque realmente va a haber situaciones complicadas, vamos a tener situaciones difíciles. Si la situación entre Rusia y Ucrania continúa de esta manera, tienen que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con sus operativas durante esta semana. Se los recomiendo, por favor, tengan mucha atención y tengan detallados en esto porque pueden pasar grandes cosas y situaciones. ¿Listo? Por eso mismo, durante esta semana no quiero hacer de pronto como un análisis detallado en cuanto a los pares de divisas porque tenemos que estar a la espera de lo que va sucediendo. Entonces, no siendo más, yo quiero saber si de pronto tienen alguna duda, alguna pregunta. Aquí estamos, mientras tanto estamos viendo aquí, por ejemplo, el oro como tuvo algún repunte desde que estaba precisamente en enero del año pasado y como se pueden dar cuenta, por primera vez en el año y casi hace un año, porque desde mayo no estaba sobre estas zonas, llegamos nuevamente a zonas de sobrecompra, situación que no pasaba hace un buen tiempo. El petróleo continúa en aumento, gran indicador que precisamente la demanda está aumentando y eso hace y permite que el precio suba. Esto es una gran noticia para mis amigos petroleros. Desde el 18 de agosto del 2014 no se encontraban estos precios. Así que chicos, tengan mucho cuidado con esta semana. Vamos a estar revisando las noticias. Tengan hecho uno a uno revisando cada situación para que puedan cuidar al mayor posible sus operativas. No siendo más, un gran saludo. Veo que no tienen ninguna preguntas, ninguna duda. Entonces, no siendo más, les extiendo un saludo a todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.